Hola, doctora. Eugenia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dile. Buenas tardes, doctora. Hola, doctora. Andrea, Hola, doctora. María José, Hola, doctora. hola Fernanda. Espera, espera. Hola, Ya. doctora. Perdón, estamos Hola, aquí doctora, las estamos dos. las dos. Nos está fallando un poco el internet, pero Con, creo que aquí andamos agarrando. con Paulina y Saúl, buenas tardes, chicos. Muy bien. Pues bueno, hoy es la última sesión Buenas del... tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Mucho gusto, chicos. Última sesión del módulo de pediatría, examen día lunes, ¿ok? Posteriormente les van a dar indicaciones del horario. Ya para refinar, Eugenia, dime las H's y los T's de las causas de paro. Hipovolemia, hidrogeniones, hipoxemia, em, hipovolemia, hipercalemia, Qué bonita te ves. eh, creo que ya son hipercalcemia y las T's, trombosis, toxinas, taponamiento, neumotórax, atención. Hipotermia. Mauricio, ¿cuántos grados de temperatura baja el uso de la paroscopía, Mauricio? En pediatría. Sí, ya está prendido. De 1,5 a 2 grados centígrados, doctora. Ok. Y hay algunos factores que van a causar que eso sea diferente, ¿verdad? Que es el tiempo que uses el gas de la paroscopía y la temperatura que usen su gas, ¿verdad? Muy bien, Mauricio. Eduardo, causas a nivel cardíaco, Eduardo, que tenga la fisiología del pediátrico. Características a nivel de corazón. Pues en cuestión de la función cardíaca, pues son dependientes de la frecuencia cardíaca. Pues, bueno, el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca, no del volumen sistólico o volumen latido, ya que no tienen todavía la maduración de este mecanismo para que este sea un mecanismo principal del gasto cardíaco. Respecto a los receptores, pues va en relación a lo mismo, o sea, mayor afinidad por receptores beta, más que receptores alfa, igual en cuestión de la vasculatura, y pues también tienen mayor consumo metabólico de oxígeno, aproximadamente 9, si recuerdo 9 mililitros minuto, mililitros kilo minuto de oxígeno. E igual, pues el tejido del corazón, pues depende más de glucosa en los bueno, en pacientes pediátricos, a diferencia de en los adultos que pues ya el corazón metaboliza más ácidos grasos. Eso también, eso es una particularidad también de los pediátricos. Eduardo, mencionamos las comunicaciones que había como CIA, CIB, conducto arterioso, que tienen sus cambios en los primeros 24 horas o en los primeros días de nacimiento. ¿Recuerdas tú dónde podemos auscultar en la exploración el cierre de conducto arterioso y cuál es el sonido que los caracteriza? Es en soplo, bueno, soplo de máquina, o bueno, como en red de máquina. Ujú. O de maquinaria. Y el espacio, no recuerdo bien si era no recuerdo bien, la verdad, el espacio. ¿Alguien lo quiere apoyar? ¿En qué lado y en qué espacio? Segundo espacio intercostal. Ok, ¿en el segundo y a qué altura o en qué línea? En Para el A la medio. empezar, izquierda. en el lado izquierdo. Lado izquierdo, muy bien. Vamos a ver quién anda por acá arriba. A ver, vamos a ver. Andrea, ¿qué me dices de las cuestiones de vía aérea en forma anatómica, Andrea? ¿Qué diferencia hay en la vía aérea en cuestiones anatómicas? Tienen la lengua más grande, obviamente todo es más pequeño, la epiglotis es más blanda y es más curva, o sea, tiene forma en omega. ¿Qué más? Sí, es más anterior, tiene el ángulo en vez de ser como perpendicular, es un poquito más agudo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, Creo que ya es lo que me acuerdo ahorita. Ok. Ah, ¿Algo de las narinas, Andrea? ¿De las narinas? ¿Cómo son? ¿Son suficientes? ¿Son adultas? ¿Son estrechas?
que son algún tipo de respiración, algo que recuerdes. Son estrechas y se supone que se dice que bueno, sí, los lactantes son respiradores nasales obligados. Ok. En el manejo de la vía aérea en ellos, ¿qué vas a utilizar? ¿Una almohada o un bulto en lo que es en el área interescapular? Una almohada en el área interescapular para pues, generar la hiperextensión, más bien, y poder alinear así los ejes. Si tú entras a una sala y ves a un niño de 3 meses que le ponen una almohadilla en el área del occipital, ¿qué le vas a recomendar a ese residente, ese compañero tuyo? Pues retirarlo y ponerlo más bien en el área interescapular porque su occipucio es más prominente. Ok, muy bien. Vamos a ver acá, nada más para finalizar, vamos a ver quién anda acá arriba. Nadia, ¿dónde estás, Nadia? Muy bien. Y doctora, compartiendo cámara con Fer. Ok, muy bien, Nadia. ¿Qué nos puedes decir a nivel torácico de las fibras? Hay unas famosas fibras que utilizan y que hacen que tengan más soporte a nivel de tórax. ¿Qué me puedes decir de la osificación de los cartílagos, de la dirección de los cartílagos de las costillas y de las fibras existentes en diafragma? Bueno, en cuanto a las cuestiones de las fibras, hay mayor proporción como tal, bueno, no, una menor proporción de las fibras tipo uno, que son como tal las resistentes a la fatiga. Eso quiere decir que pues, los pacientes pediátricos se van a fatigar relativamente rápido. En cuanto a las cuestión de las costillas, pues tiene una parte como más, podríamos hablar que es como más horizontal. Tiene una horizontalización. Eh, ¿Qué más habíamos hablado? Eh, 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 Nadia, ¿cuál es la ¿Qué frecuencia más? respiratoria de un neonato en promedio? De un neonato como de, ahí le va, es de 20, no, no es cierto, es mucho más. Serían respiratorio o cardíaca, No, respiratorio, ¿verdad? frecuencia respiratoria. Ok. De 30 a 35. Vamos a andar un poquito más. Vamos a andar a que se sube de 40 a 45. La frecuencia Ya está. respiratoria de un adulto, Nadia. ¿Adulto? Sí, de un adulto. 12 a 20. Ok, entonces, ¿Quién sabe? hay ciertas características que en el proceso de infancia, de escolaridad y de adolescencia hacen que esa frecuencia de 40 vaya bajando a 12 por minuto. Exactamente. Volumen tidal, Nadia, que se utiliza en un paciente pediátrico. ¿Cuánto por kilo? Uy, ahí le va. Se trabó un poquito, doctora. Ya. De volumen tidal, de 6 a 8. Ok. Nadia, ¿qué pasa si utilizamos FIO2 al 100% en un paciente neonatal? ¿Pedimos apoyo, Nadia? ¿A quién? ¿A la gente o...? Sí, dime a quién le pido apoyo. Si quieres pedirle apoyo a Mauricio, a No Edith, quisiera pasar esa Andrea. pregunta, doctora. Estoy recordando, espérenme. Realmente, ¿en algún paciente en específico de edad? El paciente neonatal, un paciente neonato, un paciente prematuro. Explicaciones que puede haber, como Ujú, displasia o ni ujú. va por ahí. Y a Ya, nivel displasia oftalmológico, y retinopatía. retinopatía, exactamente, que sean cuestiones específicas que deben de estar al pendiente, que tienen ciertas implicaciones, ¿no? Entonces, en diferentes etapas hay ciertos aspectos que tienen que cuidar metódicamente. Pregunta de cuestión hemodinámico. ¿Cómo sacar el área de superficie corporal en niños menores de 10 kilos? María Inés. Sí, ¿cómo Ya sacamos el área de superficie corporal en niños menores de 10 kilos? es de 1500. Es una fórmula, antes de llegar a los 1500 se tiene que sacar el área de superficie corporal y es una fórmula, es para menores y para mayores de 10 kilos. Vamos a buscar para menores de 10 kilos. Es peso. mm, no, no me acuerdo, doctora. Diana Lisset, Yo encontré peso por 4 más 9 entre 100 ok, y ese en es para, mayores de 10 kilos, ok, peso por 4 más 7 entre peso más 90.
Ok, esas son fórmulas destinadas ya estándares que les saca el área de superficie corporal. Ya después de eso, ya lo van a usar para multiplicar por los mililitros que se consuman al día. En un paciente pediátrico normal, es como lo refería Marines, nos vamos de 1300 a 1500 en promedio. Ya dependiendo del estado de hidratación, es lo que ustedes van a elegir. Paciente que esté más deshidratado se van a más altos, pacientes que estén con buena hidratación o sin tanto ayuno lo dejan en 300, ¿no? ¿Ok? Pero eso va también a cuestionarse de acuerdo a cada patología del paciente. Si es nefrópata, si es renal, si es cardíaco, pues se van a poner en consideraciones. Muy bien, chicos, con hoy vamos a terminar la clase hablando de la fisiología de la anestesia pediátrica. Ya nos enfocamos al sistema que es respiratorio, cardíaco, y hoy nos vamos a dar complemento con los diferentes aparatos y sistemas que faltan. Daniel, adelante con tu clase y vemos dudas al final. Bueno, vamos a hablar de los aspectos fisiológicos de la anestesia pediátrica. Como una breve introducción, pues nada más recordar que en la anestesia pediátrica pues es fundamental entender que el paciente pediátrico no es como un adulto pequeño, como lo hemos visto, pero este presenta cambios fisiológicos importantes en el desarrollo y las diferencias en el sistema nervioso, cardiovascular, hepático y renal nos van a pues influenciar directamente en la respuesta a la anestesia y el manejo clínico que tenemos que darle al paciente. Entonces, pues por esto es importante pues conocer las variaciones para pues anticipar los riesgos y poder tener un manejo anestésico seguro para el paciente. Y bueno, empezando, o sea, primero vamos a revisar la neurología del sistema nervioso central y vamos a enfocar en el desarrollo del cerebro y de la médula espinal. Entonces, pues es importante entender que el sistema nervioso central va a iniciar como una capa de células y esta va a progresar hacia una estructura un poquito más compleja, que eventualmente esta estructura se va a conectar con todo el cuerpo. Este proceso va a ocurrir en tres etapas, que es la neurulación, canalización y diferenciación regresiva o retrogresiva. Empezando con la neurulación, es el primer paso. Alrededor de la segunda semana de gestación se va a formar una placa de ectodermo que va a desarrollar un surco central y posteriormente los bordes pues de esta placa se van a elevar y se van a fusionar entre ellos, van a formar un tubo que va a ser el tubo neural. Este proceso se va a completar aproximadamente al primer mes. Y durante este proceso va a haber algunas células que no se van a incorporar totalmente al tubo neural. Estas van a ser las células que conocemos como células de la cresta neural. Estas células van a migrar y van a formar otras estructuras importantes que son los ganglios simpáticos, los plexos entéricos, ganglios de la raíz dorsal. Entonces, pues, por lo tanto, pues la cresta neural es clave para el sistema nervioso periférico. Una vez formado el tubo neural, la porción rostral de este se va a diferenciar en tres vesículas primarias, que va a ser el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Después, estas vesículas se van a subdividir en otras vesículas secundarias que van a dar origen a otras estructuras más específicas. Entonces, el prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo, que nos va a dar corteza cerebral y ganglios basales. También se va a dividir en diencéfalo, que nos va a dar el tálamo, hipotálamo y retina. El mesencéfalo ese no se subdivide y se queda igual. El romboencéfalo se va a dividir en metencéfalo, que nos va a dar el puente y cerebelo, y el mielencéfalo nos va a dar el bulbo raquídeo. Es importante mencionar también que el segundo se va a caracterizar por una proliferación celular muy intensa. Entonces, durante este periodo, el sistema nervioso es muy vulnerable a los teratógenos. Entonces, pues, tener cuidado con los medicamentos que utilicemos en ese periodo. Y bueno, en el tercer trimestre va a iniciar el crecimiento neuronal, va a haber una formación de sinapsis y la mielinización. Aquí el cerebro va a generar más conexiones de las que normalmente necesitan, para posteriormente que ocurra la poda sináptica, que es la eliminación de las conexiones inactivas, y fortalecer las conexiones funcionales para optimizar la eficiencia neuronal. Y bueno, hablando específicamente del desarrollo de la médula espinal, esta se va a originar de la porción caudal del tubo neural. Sin embargo, los segmentos más inferiores, como los sacros y coccygios, se van a formar mediante un proceso que se llama canalización. Este ocurre durante el primer y segundo mes de gestación. Y posteriormente va a ocurrir la diferenciación regresiva, que esta va a consistir en la apoptosis de células en exceso, y esto va a dar lugar a estructuras que son el filum terminable y la caudequina. Este proceso incluso continúa después del nacimiento. Y bueno, pues debido a que la columna vertebral crece más rápido que la médula, el cono medular va a
ascender con la edad. Entonces, en los recién nacidos el cono medular llega hasta L3 y en adultos ya asciende hasta L1 y L2. Esto, ya por debajo de ese nivel se va a encontrar la caudequina. Este dato pues es muy importante para procedimientos como las punciones lumbares o los bloqueos que pues a veces utilizamos. Y bueno, cualquier alteración en estos procesos nos va a dar lugar a defectos del tubo neural y estos van a depender de en qué momento ocurra el defecto. Si tenemos un fallo temprano, vamos a tener un disrafismo total y si no hay un cierre, pues, el cierre cerebral, vamos a tener patologías como anencefalia y otros defectos como el meningoceles, una falla en la canalización y otros defectos como la hidrocefalia, lisencefalia o esquisencefalia. Estos se relacionan más con alteraciones de la migración neuronal. Y bueno, aquí en este cuadrito como que viene la fase del desarrollo en la que ocurre el defecto, el mecanismo del error y el resultado clínico o patología. Entonces, si la neurulación falla de manera temprana, se produce un ritmo total, como había dicho, que afecta tanto el cerebro como la médula espinal, pero si el defecto afecta únicamente el cierre del cerebro, se produce anencefalia. Y bueno, la canalización, que como les mencioné, esto ocurre entre los 30 y 52 días de gestación aproximadamente y forman los segmentos agro-psicosígeos de la médula. Si este proceso falla, se van a generar defectos como el mielocele, que es cuando la lesión es planita, y el mielomeningocele, que es cuando ya hay una protrusión de meninges o de tejido neural. Y bueno, pues estos defectos suelen ser clínicamente más visibles y pues esto sí requiere una intervención quirúrgica temprana. Ahora, pues todo esto tiene pues implicaciones muy importantes en la anestesiología pediátrica, porque que tenemos que tener en cuenta para la práctica clínica, por ejemplo, pues desde el punto de vista anatómico, como les mencioné, el cono medular que normalmente se encuentra en L3 al nacimiento, siendo hasta el 1 en el adulto. Entonces, en pacientes con defectos del tubo neural, esta anatomía puede estar alterada o puede estar fija. Entonces, pues como les mencioné hace rato, esto es especialmente pues relevante cuando queremos realizar un bloqueo como epidural o espinal, pues tenemos que tener cuidado en la técnica para así evitar una lesión directa de la médula. Entonces, y en patologías como el mielomeningocele, pues la médula puede estar expuesta o puede estar desplazada. Entonces, esto implica pues cirugías neonatales complejas, mayor riesgo de daño neurológico o pues la necesidad de proteger el tejido neural durante el manejo anestésico. Entonces, pues también muchos de estos pacientes presentan hidrocefalia, lo que nos va a implicar que hay alteraciones en la presión intracraneal. Entonces, tenemos que pues recordar que pues el no tiene un volumen fijo, entonces cualquier aumento de sangre, líquido cefalorraquídeo o tejido cerebral nos puede aumentar la presión intracraneal significativamente, lo que nos puede llevar a pues, hipertensión intracraneal, riesgo de herniación. Entonces, por lo tanto, en el manejo anestésico se deben evitar pues, cambios bruscos en la perfusión cerebral. Y bueno, ya hablando del impacto hemodinámico, pues en los pacientes neonatales, especialmente en los prematuros, el sistema nervioso central y cardiovascular pues van a estar inmaduros, lo que los hace altamente pues muy vulnerables a cambios hemodinámicos y esto va a tener implicaciones directas en la anestesia. Vamos a hablar un poquito del miocardio, aunque ya lo hayamos visto, pero pues como repaso, recordar que el miocardio del neonato, especialmente el prematuro, tiene menos reservas energéticas y menos mitocondrias y tiene menos elementos contráctiles. Además, tiene mayor contenido de agua y músculo y el músculo liso va a estar poco desarrollado. Esto se traduce en una menor capacidad para adaptarse al estrés hemodinámico. Entonces, la contractilidad miocárdica va a depender en gran medida del calcio extracelular. Entonces, en neonatos de bajo peso que tienen riesgo de hipocalcemia, la función cardíaca puede deprimirse muy fácilmente. Y en condiciones normales, un recién nacido debería responder a hipoxia con liberación de catecolaminas, vasopresina y cortisol, lo que nos va a ayudar a redistribuir el flujo sanguíneo a los órganos vitales. Sin embargo, en los pacientitos prematuros, esta respuesta va a estar atenuada y además la inmadurez de las glándulas suprarrenales nos va pues, a limitar la producción de cortisol, aumentando el riesgo de hipotensión o hipoperfusión. A esto pues se suma un sistema nervioso autónomo que va a estar inmaduro, con varios receptores y quimiorreceptores que no van a ser eficientes, nos va a dificultar un poquito pues mantener una presión de perfusión adecuada. En los prematuros la autorregulación cerebral va a estar alterada. O sea, esto nos habla de que el flujo sanguíneo cerebral depende directamente de la presión arterial sistémica.
Este fenómeno se conoce como pasividad a la presión. Entonces, como consecuencia de esto, cualquier cambio en la presión nos va a llevar a una hipoperfusión o hiperperfusión, aumentando el riesgo así de hemorragia cerebral o de hipoxia. Y bueno, pues en esta diapositiva hablamos de cómo cambia la respuesta cardiovascular a la anestesia, a la anestesia según la edad pediátrica, lo cual pues nos es clave para anticipar complicaciones que podamos tener en el transoperatorio. Entonces, bueno, en los neonatos va a haber una disminución importante de la presión arterial media, aproximadamente del 28% con anestesia. Esto se debe a que el miocardio es inmaduro y es mucho más sensible a los anestésicos. O sea, tienen poca reserva cardiovascular, por lo que se hipotensan fácilmente. En lactantes menores de 6 meses, el punto crítico va a ser el flujo sanguíneo cerebral. Cuando la presión arterial media baja de 38, el flujo sanguíneo cerebral va a disminuir. Entonces, aquí la presión arterial va a determinar pues directamente la perfusión cerebral. Por eso hay que tener cuidado ahí. Y bueno, en este grupo de 1 a 6 meses va a ocurrir otro, pues algo diferente. El MAC es más alto que todas las edades. Esto significa que necesitan más anestésico inhalado para lograr el mismo efecto que los demás pacientes. Entonces aquí necesitamos mayor requerimiento anestésico, pero aún así tenemos el mismo riesgo hemodinámico. Y a partir del año de edad, el sistema cardiovascular ya es más maduro y ya hay un poquito más de estabilidad hemodinámica, porque aquí ya empiezan a comportarse más parecido al adulto. Entonces, bueno, pues en la práctica clínica diaria, pues la frecuencia cardíaca no va a ser un buen indicador de la presión arterial específicamente en neonatos. Por eso, pues en este tipo de pacientes, el monitoreo hemodinámico como el NIRS o el Doppler transaxial, no, pues nos es de ayuda en pacientes de alto riesgo. Entonces, el objetivo principal es mantener una presión arterial media adecuada, especialmente, pues, o de preferencia por encima de 35 milímetros de mercurio en lactantes pequeños, y esto pues es aún más importante en prematuros, ya que son pues extremadamente pues sensibles a los cambios hemodinámicos. Entonces, pues, como les mencioné, lo más importante durante la anestesia, el objetivo más importante va a ser evitar fluctuaciones de la presión arterial para así podernos asegurar de tener una adecuada perfusión cerebral. Y bueno, aquí puse una tablita nos resume un poquito cómo cambia la respuesta a los anestésicos según la edad en relación a la maduración del sistema nervioso central. Y entonces, por ejemplo, pues en el neonato tenemos una barrera hematoencefálica más permeable y la amenización todavía es incompleta, entonces por eso tienen una sensibilidad más alta a los anestésicos. Esto se va a traducir en que tengamos inducciones más rápidas y profundas, pero con mayor riesgo de apnea postoperatoria. En los lactantes de 1 a 6 meses, aquí vamos a tener el pico de sinaptogénesis. Aquí es donde les mencioné que tienen el MAC más alto de todo, lo que significa pues que requieren mayor requerimiento anestésico. Pero pues también es importante, pues la neurotoxicidad y recuperación puede ser un poquito más lenta. Ya en los lactantes de 6 a 12 meses hay una mielinización acelerada, entonces el MAC ya empieza a bajar un poquito más, pero igual sigue siendo alto. Aquí hay mayor consumo de oxígeno cerebral, por lo que pueden hacer hipoxia rápidamente. Ya los niños de 1 a 5 años ya hay una maduración del sistema nervioso central un poquito más avanzada, la sensibilidad ya es más moderada y el MAC ya sí, sigue disminuyendo. Aquí ya podemos usar dosis un poquito más similares a los adultos, pero pues siempre cuidando que estén ajustadas por peso. Y pues ya en los niños mayores de 5 años el sistema nervioso ya es casi como el adulto, entonces ya la sensibilidad a los anestésicos y el MAC pues ya es similar a los adultos, entonces ya se requiere un MAC pues más bajito. Entonces, pues bueno, pues es importante siempre intentar ajustar la anestesia según la edad y el grupo de edad en el que nos encontremos. Y bueno. En esta tablita, pues, nos muestra cómo cambia el equilibrio entre el sistema parasimpático y simpático según la edad y cómo esto nos implica la respuesta hemodinámica en la anestesia. Entonces, pues, en los neonatos de menos de 6 meses, o bueno, lactantes de menos de 6 meses, va a predominar el sistema parasimpático y la respuesta simpática todavía es inmadura. Por eso la respuesta típica en estos pacientes es bradicardia y hipotensión rápida. Por eso comúnmente usamos como atropina profiláctica en estos casos. En los lactantes de 6 a 12 meses ya el sistema parasimpático sigue predominando, pero el simpático ya empieza a madurar. Entonces ya no es tanto una respuesta con bradicardia, sino más bien ya una hipotensión un poquito moderada. Siguen siendo inestables, pero pues menos que en los neonatitos.
Y en los niños de 1 a 5 años, pues ya en esta etapa el equilibrio ya autonómico ya está, ya mejoró, entonces ya el sistema simpático responde bien, entonces la hemodinamia ya es más estable. Tienen una mejor capacidad para compensar los cambios como ya en adultos más grandecitos. Y pues en los niños mayores de 5 años, pues ya el sistema autonómico ya es prácticamente como el del adulto, entonces ya la respuesta hemodinámica de igual manera es casi igual que en el adulto. Y bueno, ahora vamos a hablar, empezar a revisar el desarrollo y la función del hígado en el paciente pediátrico. Entonces, en el paciente pediátrico es importante mencionar que el hígado es un órgano clave para el metabolismo, homeostasis energética y el manejo de fármacos. Su inmadurez al nacimiento nos va a llevar a pues, muchas implicaciones clínicas muy importantes, especialmente en el periodo neonatal. Y hablando pues del desarrollo embrionario de este órgano, este se origina a partir del endodermo del intestino anterior, aproximadamente alrededor de la cuarta semana de gestación. Desde etapas tempranas va a comenzar a diferenciarse, pero pues al nacimiento igual todavía no va a estar en su madurez funcional completamente. En el neonato los hepatocitos todavía son inmaduros y tienen menor contenido de glucógeno, además de una menor actividad enzimática. Esto va a explicar por qué la hipoglucemia es un problema frecuente en este grupo de edad. Y pues el metabolismo, como les mencioné, en un lactante es complejo y va a depender de dos factores principales, la masa hepática y la maduración enzimática. Pero las enzimas responsables del metabolismo de los fármacos ya van a estar presentes desde el nacimiento, pero su actividad va a estar bajita y va a ir progresando progresivamente conforme vayan creciendo. Bueno, el hígado, pues como ya sabemos, cumple tres funciones principales, que es metabolismo, detoxificación y producción de bilis. En recién nacidos a término, que son sanos, la inmadurez hepática pues sí suele tener un poco impacto clínico, pero en prematuros esta inmadurez va a aumentar el riesgo de hipoglucemia, hiperbilirrubinemia, sangrado y alteraciones en el metabolismo de fármacos, porque pues el hígado también nos influye en el sistema de coagulación. Este también va a ser inmaduro al nacimiento, o sea, vamos a tener una disminución o poquitos factores de coagulación dependientes de vitamina K, lo que nos lleva a que haya una poquita firmeza del coágulo. Pero esto se va a compensar con un aumento en el factor de von Willebrand y con una disminución en los inhibidores de coagulación para así poder mantener un equilibrio hemostático adecuado. El hígado es proporcionalmente más grande en niños pequeños, alcanza su máximo de tamaño entre el 1 al 1 año de vida, primer año de vida y 3 años. El flujo hepático va a cambiar drásticamente al nacimiento y este disminuye por la pérdida del flujo umbilical. Entonces, pues esto también nos influye en el metabolismo de fármacos, especialmente en el periodo neonatal. Y bueno, entonces como ahorita les dije, pues el hígado neonatal es funcionalmente inmaduro, lo que nos impacta directamente el metabolismo de fármacos, homeostasis metabólica y coagulación. Y estos cambios dependen de la edad y tienen implicaciones clínicas importantes en la anestesia. Como les mencioné ahorita, también las reacciones de fase 1 y fase 2 van a estar presentes o sea, desde temprano, pero van a ir aumentando su actividad después del nacimiento. Entonces, hablando de las enzimas de fase 1, especialmente del citocromo P450, estos van a tener cambios importantes durante el desarrollo. En neonatos, la actividad de estas enzimas es menor comparada con adultos, lo que va a reducir la capacidad de estos para metabolizar los fármacos que utilicemos. Durante la vida fetal va a predominar la isoforma CYP3A7, que esta tiene un papel importante para un papel protector al metabolizar sustancias que son potencialmente tóxicas. Después del nacimiento, esta enzima disminuye progresivamente durante el primer año de vida y las demás isoformas, como el CYP3A4, va a ir aumentando gradualmente para allá, que tengamos un patrón como en el adulto. Y en cuanto a las reacciones de fase 2, las enzimas de fase 2 también van a ser maduras al nacimiento, pero pues van a tener un desarrollo un poquito más variable. Por ejemplo, la glucuronidación está disminuida en recién nacidos, pero la conjugación con sulfato o sulfatación sí va a ser eficiente desde el nacimiento. Y las glicoproteínas P encargadas de la eliminación de fármacos van a tener una expresión baja al nacimiento y van a ir aumentando progresivamente durante los primeros
meses y van a alcanzar los niveles ya de adultos alrededor de los 2 años. Esto nos implica en que los neonatos pueden tener concentraciones plasmáticas más altas a ciertos medicamentos. Hablando del metabolismo de la bilirrubina, pues la bilirrubina se elimina exclusivamente por glucuronidación mediante la enzima UGT1A1, la cual es una enzima que va a estar inmadura en el neonato. Además de esto, los recién nacidos van a producir más bilirrubina porque tienen un mayor recambio de glóbulos rojos. Entonces, esta combinación genera como un cuello de botella, mencionaba lo que leí en su eliminación, y por eso va a aparecer la ictericia fisiológica. La ictericia fisiológica tiene su pico en los primeros días de vida, es más prolongada en prematuros. Aquí en esta tablita resume la diferencia entre los dos tipos de hiperbilirrubinemia que puede presentar el recién nacido: la no conjugada o indirecta, que normalmente es benigna, y la conjugada o directa, que siempre debe considerarse patológica y que puede a veces requerir incluso una intervención quirúrgica. Primero, del lado izquierdo, tenemos la hiperbilirubinemia no conjugada, que como les mencioné, esta suele ser fisiológica. Lo causa más común es la inmadurez de la enzima gluconiltransferasa. Esto provoca que el hígado no pueda conjugar la bilirrubina de forma eficiente, y esta aparece alrededor del segundo a tercer día de vida y suele resolverse sola. También otra causa de la hiperbilirrubinemia fisiológica se asocia a leche materna. Esto es por un aumento en la circulación enterohepática mediada por la enzima beta glucuronidasa. Y esta no es patológica y generalmente ni siquiera requiere que se suspenda la lactancia. Y otras cosas pueden ser genéticas, como el síndrome de Crigler-Najjar o síndrome de Gilbert. Estas condiciones también nos afectan la conjugación de bilirrubina y por eso tenemos hiperbilirrubinemia. Y ahora, pues del lado derecho tenemos la conjugada, que es un poquito más importante clínicamente hablando, porque siempre o casi siempre se considera patológica y debe de alertarnos sobre alguna enfermedad hepatobiliar. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es la atresia biliar, que esta pues nos habla de que hay una destrucción progresiva de los conductos biliares. Entonces pues hay que hacer un examen clínico más específico para tratar las causas. Y otra causa también pueden ser defectos genéticos como colestasis intempática familiar, donde hay alteraciones en los transportadores biliares. Entonces, como un resumen, la diferencia más importante es que la no conjugada es fisiológica y transitoria, y la conjugada es patológica y requiere algún tipo de estudio un poquito más urgente. Y bueno, también el hígado neonatal nos ayuda a mantener la glucosa mediante glucogenólisis y gluconógenesis. Para el neonato, la glucosa va a disminuir más rápido durante el ayuno y la cetosis aparece un poquito más temprano. Esto se debe a las altas demandas energéticas del cerebro. Entonces, por eso los prematuros tienen un mayor riesgo de presentar hipoglucemia por una mayor demanda del cerebro. Y bueno, así como en resumen, los sistemas considerados, hablando como por grupo de edad, en los neonatos, como ahorita mencionamos, los sistemas enzimáticos van a estar inmaduros. El CYP3A4 va a alcanzar solo el 30-40% al mes. Y la vida media de los fármacos, como mencionaba, de ejemplo, la fenitoína va a estar prolongada, y además va a haber como una gran variabilidad en dosis anestésica en este grupo de pacientes. Durante los primeros meses, ya hablando de los lactantes, van a ir aumentando rápidamente el tratamiento de fármacos. Entonces ya medicamentos como el midazolam y el propofol se van a metabolizar más eficientemente. A los 3 a 6 meses ya la respuesta a opioides ya es un poquito más similar a la de los adultos. Y en niños mayores, ya entre 1 a 2 años, va a haber una máxima actividad de las enzimas CYP y una mayor masa hepática, por eso ya requieren dosis incluso más grandes que por kilo. Y bueno, aquí también en esta tablita pues resumí como todo lo que hablé ahorita. Entonces pues en resumen de todo esto, el metabolismo hepático en pediatría pues es un poquito más dinámico y dependiente de la edad. En neonato, o sea, especialmente el prematuro, tiene una capacidad un poquito más limitada para metabolizar fármacos, lo que nos hace a nosotros tener un poquito más de cuidado al ajustar dosis de medicamentos, y tenemos que también vigilar un poquito más estrechamente sus efectos sobre el paciente. Y bueno, ya hablando de la fisiología renal, la función renal en pediatría también va a cambiar de una forma dinámica desde el nacimiento hasta que ya es un adulto, es un adolescente.
estas diferencias en la filtración glomerular. La filtración glomerular, función tubular y marcadores como la creatinina van a tener un impacto pues directo en el manejo clínico y la dosificación de fármacos. La nefrogénesis va a iniciar alrededor de la semana 5 de gestación y se termina aproximadamente a las 36 semanas. Sin embargo, aunque las estructuras renales ya estén formadas, la función va a continuar madurando hasta después del nacimiento, inclusive hasta todo el primer año de vida. La tasa de filtración glomerular en neonatos, entonces, al nacimiento la tasa de filtración glomerular va a ser baja. En recién nacidos a término, la tasa de filtración glomerular es de aproximadamente 2 a 4 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, y en los prematuros suele ser un poquito menor, alrededor de 0,6 a 0,8. Esto nos habla de una capacidad un poquito más limitada de eliminar líquidos y fármacos. Por eso hay que tener más cuidado con el tipo de manejo de líquidos que vemos en este tipo de pacientes. Después del nacimiento, la tasa de filtración glomerular va a aumentar rápidamente durante las primeras 2 semanas debido a los cambios en el flujo sanguíneo renal, y posteriormente va a seguir aumentando de forma progresiva hasta ya alcanzar valores cercanos a los del adulto, más o menos entre los 8 a los 12 meses de edad. La tasa de filtración glomerular va a depender de la edad gestacional como de la edad postnatal. O sea, entre más tiempo haya pasado del nacimiento, mayor va a ser la función renal. La diferencia entre los prematuros y recién nacidos a término tiende a desaparecer más o menos alrededor del primer año de vida. Ya empiezan como a tener una función renal más normal. Además de la filtración, eh, la función tubular también va a estar inmadura en el nacimiento. Esto nos habla de que vamos a tener una menor capacidad de excreción tubular, una disminución en la capacidad para concentrar orina, y estas funciones alcanzan niveles similares a los del adulto, igual aproximadamente al año de vida. Y pues debido a esta inmadurez, los neonatos van a tener un mayor riesgo de alteraciones en líquidos y electrolitos, y así también van a tener una mayor susceptibilidad a presentar deshidratación. Entonces, pues por eso les mencionaba que hay que tener cuidado con el manejo del líquido transoperatorio que tengamos. Y pues en el periodo natal inmediato, la creatinina del recién nacido refleja casi siempre o principalmente la creatinina materna, ya que esta cruza la placenta. Entonces, durante las primeras 2 a 3 semanas de vida, la creatinina sérica pues no es un marcador confiable de la función renal. Y además la creatinina, pues como depende de masa muscular, pues sus valores van a ir variando con la edad. Por esta razón, en pediatría pues se suele utilizar la tasa de filtración glomerular, o sea, se prefiere utilizar la tasa de filtración glomerular estimada. Y las fórmulas pediátricas son diferentes a las de los adultos. Actualmente vi que la fórmula más recomendada es una que se llama CKID-U25, porque esta ecuación utiliza creatinina, talla, y en algunos casos también utiliza cistinina C cistatina C, perdón, que este es un biomarcador que se produce de manera constante y no depende tanto de la masa muscular. Por eso, pues es un poquito más precisa en los pacientes pediátricos, y el uso de este biomarcador en combinado con la creatinina, pues nos ayuda pues a una mejor estimación de la función renal. Igual aquí, pues resumí como los puntos importantes de la moderación tubular, la tasa de filtración glomerular, dependiendo de el grupo de edad, y pues qué relevancia clínica o qué tenemos que tener en cuenta dependiendo de cada grupo de edad también. Y bueno, ya hablando de la proteinuria, esto también varía con la edad. En lactantes pequeños puede ser un poquito más alta debido a la inmadurez tubular, pero también va a ir disminuyendo progresivamente con el tiempo. En niños mayores, los valores elevados de proteína en orina o proteinuria ya nos hablan de que se puede usar como un marcador temprano de daño renal. Entonces, pues todos estos cambios van a tener un impacto pues directo en la farmacología. Entonces, en los neonatos, la baja tasa de filtración glomerular reduce el aclaramiento de fármacos que se eliminan por vía renal, aumentando el riesgo de acumulación. Por ejemplo, en los bloqueadores neuromusculares como el glucuronio,
pues como la morfina. Estos nos pueden causar una depresión respiratoria prolongada. También el midazolam y los aminoglucósidos. Esos también se pueden ir acumulando. Y pues bueno. Pues en resumen, la función renal en pediatría es inmadura al nacimiento y va a ir madurando progresivamente con la edad. Entonces, esto nos obliga a pues individualizar el manejo de líquidos y la dosificación de fármacos, especialmente en neonatos y en prematuros. Y como les mencioné ahorita, pues en los pacientes pediátricos, especialmente en neonatos y prematuros, la inmadurez renal es un factor importante que incrementa el riesgo anestésico. Por eso hay que tener más cuidado en ese grupo de edad. En estos pacientes, los principales problemas incluyen la acumulación de fármacos, lesión renal aguda, alteraciones hidroelectrolíticas, hipoglucemia y una mayor sensibilidad a los efectos cardiovasculares de los anestésicos. Primero, pues la farmacocinética está significativamente alterada. Como la tasa de filtración glomerular es muy baja al nacimiento, em, esto nos hace que se altere pues toda la farmacocinética. Y también pues como la secreción tubular es inmadura, pues se va acumulando todo porque se provoca una disminución en el aislamiento de fármacos, aumentando la vida media y aumentando el riesgo de acumulación y de toxicidad. Y también, pues los neonatos, especialmente los prematuros, son más sensibles o más susceptibles a los múltiples fármacos como los opioides, los sedantes y anestésicos locales. Por eso, pues requieren menores dosis, pero tienen mayor riesgo de depresión cardiovascular y respiratoria. Y otro punto importante que también es importante mencionar es la lesión renal aguda perioperatoria, que esta ocurre aproximadamente en el 10% de los neonatos y puede alcanzar hasta un 23% en prematuros. Los principales factores de riesgo son edad gestacional menor a 32 semanas, sepsis, hipotensión intraoperatoria y pues además se asocia con mayor estancia hospitalaria y mayor mortalidad y mayores. Esto se lo mencionaba también. También pues existe un alto riesgo de presentar alteraciones hidroelectrolíticas. Por ejemplo, los neonatos son especialmente susceptibles a la hiponatremia, sobre todo si se utilizan soluciones hipotónicas. Por ello, como vimos anteriormente, pues se recomienda el uso de soluciones isotónicas balanceadas y pues una adecuada titulación de líquidos transoperatorios. Y pues como los neonatos también tienen una alta demanda de glucosa en desarrollo cerebral, son muy susceptibles a hipoglucemia y esto puede tener consecuencias neurológicas importantes si es prolongado pues esta hipoglucemia. El objetivo perioperatorio en los neonatos es mantener la euglucemia y generalmente pues es mediante soluciones de glucosa al 1 o 2%. Y en cuanto al sistema cardiovascular, los anestésicos nos pueden deprimir la contractilidad miocárdica y alterar los mecanismos de autorregulación de esto. Entonces, esto nos va a aumentar el riesgo de hipotensión, especialmente en prematuros. Y pues como les mencioné, pues es importante destacar que en este grupo de edad la hipotensión intraoperatoria sí se asocia como un factor de riesgo independiente para la lesión renal aguda. Y pues debido a todos estos cambios es fundamental ajustar la dosis de los fármacos según la edad y la función renal. Si estos no se ajustan adecuadamente, pues existe un alto riesgo de toxicidad. Por ejemplo, los opioides y sedantes, que son los que más se utilizan con frecuencia, se ha observado que pues mientras menor es la edad gestacional, mayor es la dosis acumulada y la duración de estos medicamentos. La inmadurez renal en pacientes pediátricos nos altera de forma importante la farmacocinética y farmacodinamia de los anestésicos. Entonces es fundamental individualizar el manejo, ajustar dosis y mantener un monitoreo estrecho para así reducir complicaciones. Entonces, pues nada más. Y pues un buen manejo de líquidos y electrolitos un poquito más cuidados. Y pues como conclusión, pues el paciente pediátrico es como todo un organismo con inmadurez multisistémica. Las diferencias entre el sistema nervioso, cardiovascular,
hepático y renal nos condicionan a una mayor vulnerabilidad a la hipotensión, hipoxia, hipoglucemia y a la acumulación de fármacos. Entonces, el manejo anestésico debe centrarse principalmente en mantener la perfusión y la oxigenación, tratando de evitar así fluctuaciones o cambios hemodinámicos muy bruscos y ajustar como pues de manera individualizada las dosis de medicamentos y todo lo que vamos a utilizar, el manejo de líquidos y así. Entonces, pues en sí, pues el manejo, un manejo seguro en pediatría en cuanto a anestesia, pues depende de entender la fisiología del desarrollo de esta y así poder anticipar los riesgos a los que estamos expuestos. Y ya. Sí. Daniela, ¿leíste por ahí algún espacio que hablara de los cambios hematopoyéticos? Hablando de por qué el neonato tiene hemoglobina. Es mejor si lo vamos a dejar a los que andan por aquí. A ver, déjame ver dónde están. María Inés, ¿qué hemoglobina te ha tocado ver en un neonato? ¿O cuál es la hemoglobina de un neonato? Tienes tu micrófono apagado, Edith. 15, o sea, sí tienen hemoglobinas altas. Digo, Sí, salvo que tenga alguna como patología de base que esté condicionando algo o que sabemos que traen algún sangrado o algún otro cuadro. ¿te ha llamado la atención, María Inés, saber por qué tiene esas cifras de hemoglobina en comparación? ¿Cuál es la hemoglobina de un adulto sano? Pues dependiendo del sexo, pero pues entre 12 y 16 en un adulto, pero en los neonatos pues todavía tienen su hemoglobina fetal también. ¿Qué es lo que le hace que requiera esa hemoglobina fetal en este tipo de pacientes? Tener mayor afinidad al oxígeno. Así es, por las consideraciones. Entonces, hay un periodo, María Inés, no sé si tus compañeros te quieran ayudar, que pasa a los 3 meses de edad, que se llama una anemia fisiológica. Eugenia, ¿has escuchado algo de eso? Pues creo que es cuando la hemoglobina puede bajar, pero no sé si es por el mismo aumento de la oxigenación y que disminuye la eritropoyetina. Empieza a O sea, formar en es el sitio. cambio de la hemoglobina fetal a la, ajá. Ok. ¿Hacia dónde está la curva de disociación en el neonato? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda, Diana? No recuerdo, creo que era hacia la derecha porque no libera tan fácilmente el oxígeno en los tejidos. Ahí soy yo. Alejandra Martínez, ¿hacia dónde está esa curva de disociación? Mauricio, ¿alguien que quiera aportar hacia dónde está? Hacia la Hacia la derecha, izquierda, doctora. La izquierda. derecha. Hacia la izquierda. ¿Quién es el equipo de la izquierda y quién es el equipo de la derecha? El equipo de la izquierda es el correcto, tiene mayor afinidad, exactamente, y no suelta. Entonces, la curva de disociación está dirigida hacia el lado izquierdo, la hemoglobina fetal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Pues por eso ocupa más, tiene mayor cantidad. En el periodo de los 3 meses es el proceso de transición donde empieza a tener su propia producción y se empieza a convertir en hemoglobina del adulto. Pueden encontrar hemoglobinas de cantidades de 9 por debajo de 10 y es una hemoglobina suficientemente apta para tener ese proceso de transición. A excepción de que vaya a ser un paciente que vaya a ser sometido a una cirugía mayor, pues ya va a tener algo de repercusiones, ¿verdad? Es un periodo natural de transición para ellos. ¿Ok? Daniela, ¿con qué concluyes tu clase, Daniela? Hablando de los cambios fisiológicos en los aparatos y sistemas que te tocó revisar.
No se vale decir, Daniela, inmadurez y la palabra pequeños. Utiliza otras palabras. Pues que es importante individualizar con cada paciente dependiendo de su peso, de su grupo de edad, eh, para así que tengamos un buen manejo anestésico sin pasarnos de dosis, tomando en cuenta, bueno, no puedo decir madurez, tomando en cuenta que no está desarrollando bien, todavía no están completamente desarrollados los sistemas, que hay más riesgo de acumulación de fármacos, que pues es importante que tengamos como un monitoreo hemodinámico pues más estrecho para evitar que haya como tanto cambio hemodinámico y que no afecte hacia los niños. Dijiste es vigilancia estrecha. Muy bien. Eduardo, al final de tu mes de módulo de pediatría, no se vale decir inmadurez y no se vale decir pequeños. ¿Cómo defines anestesia en el paciente pediátrico, Eduardo? La definiría como cautelosa, o sea, hay que ser cautos y pues sí tener un punto, o sea, verlo de manera holística, por así decirlo, y aplicar pues más que nada como que fisiología, o sea, pues sí, aplicar mucha fisiología siempre en el manejo, diría. En los diferentes grupos de edades, saber en qué grupo corresponde tu paciente. ¿Ok? Andrea Lisset, ¿qué fue para ti anestesia pediátrica o cómo defines anestesia pediátrica sin decir las palabras claves, inmadurez y pequeños? No se vale. Pues es considerar como todo el entorno, no solo o sea, tiene que ser el paciente, la cirugía, nuestras, sí, pues todo cambia, depende de la edad, desde el circuito hasta volúmenes, tipos de, o ¿cómo se llaman? Como calibres de que los catéteres, todo cambia. Entonces, la temperatura, eso también creo que fue muy diferente para, como a comparación con el manejo del adulto. Mucho cuidado y, pues sí, más bien individualizar para grupo de edad, tomar en consideración los cambios fisiológicos de cada uno de estos y estar preparado para todo. O sea, siempre considerar uno más arriba y uno más abajo. No sé si me explico. María José, ¿qué fue para ti el módulo de anestesia pediátrica? Em, el módulo creo que fue es que ya lo han dicho mucho, pero el individualizar, también el recordar eh, que no, o sea, no son adultos pequeños. Ya sé que no puedo decir la palabra pequeño, pero no, pero no, o sea, no tratar de traspolar lo que es una anestesia en un adulto y aplicarlo a un paciente pediátrico, sino es recordar que ellos tienen su propio, fisiología y como su propia manera, metabolismo de la infancia y que eso va a influir en cómo yo titulo y también su respuesta es bastante diferente. Em, Creo que es prácticamente eso y también como el cuidado de lo que a veces en un adulto podemos dejar pasar por alto, como es el cuidado del calor, el volumen de líquidos y demás, que puede ser un poquito más permisivo. En pacientes pediátricos no necesariamente ser restrictivo, pero sí ser como muy orientado a que estás lidiando con una población diferente. Ok, muy bien. Alejandra, ¿dónde estás, Alejandra? Ahí está ya. Pues digo, yo también concuerdo con mis compañeros. Creo que se trata mucho de tomar en cuenta la etapa o la edad, el rango de edad en el que están. Este, y pues así como dice Majo, como ser más cuidadosos con lo que estamos haciendo, porque justo como decía, tal vez cosas que pues pueden no tener mucho impacto en un adulto, en un niño sí puede tener muchísimo impacto y también pues tomar en cuenta que sin decir pequeños, pero pues no sé, tal vez cualquier cambio, por más mínimo que sea, puede generar pues como cambios muy rápidos o muy impactantes en un niño. Así es. Rapidez, medidas, dosificación, seguridad, vigilancia. Nadia,
¿Qué fue para ti reconocer el módulo de anestesia pediátrica, Nadia? Para mí de conocerlo, De las es que no clases, sé, Nadia. ajá, sí, sí, perdón. Este, pues para mí creo que al menos sí hay cosas que nos van recalcando muchísimo conforme apenas empezamos a meter pacientes, pero al menos ahora empezar a ver más un poco de la fisiología y como estos cambios que puede haber en cuanto a la vía aérea. Pueden afectar bastante al paciente. Entonces, nosotros, por ejemplo, que hacemos alguna inducción, esos pequeños cambios de, oye, si tiene algún tipo de almohadilla o algo en la cabeza y estamos hablando de un lactante, pues ahora saber al menos que nosotros mismos le estamos obstruyendo con esa misma cabecera que se le ponemos de cajón a los pacientes adultos. Creo que ahí es donde me ayuda menos a mí a ver que sí hay que poner especial atención a esos detallitos que pueden ayudarnos muchísimo para el paciente pediátrico en la inducción, ya no estarlo ahí obstruyendo, las dosis también. Siempre no, creo que usted lo ha visto, ¿verdad? Que cuando de repente estamos en una adenomigdalectomía y ando haciendo ahí cuentas, pues uno hace las verificaciones 5 veces porque pues son cada paciente, a veces las dosis, a uno ocupaba 400 miligramos de algo y el otro ocupa 4 miligramos, 4 microgramos, o sea, el, creo que al menos me ayuda a que, todo esto me ayuda a que confirmar que debo ponerle muchísima atención a todo el procedimiento que implica el darle una anestesia al paciente pediátrico, desde la valoración preparatoria hasta las dosis que le pasamos e incluso la extubación y cómo sale el paciente para que también saber que si salió muy irritable, pues qué tal si puede ser normal o puede ser algún complicación por parte de nuestra anestesia. Como que darle nombre a todo eso que desde el inicio nosotros empezábamos a ver desde el R1. Es correcto. Mauricio, cierra el ciclo, Mauricio. Cierra el módulo. ¿Qué fue para ti, Mauricio? Los detalles hacen la diferencia. Sí. Esa sería mi conclusión. Y que le dediquen tiempo, chicos. O no necesitan ser ni más rápidos ni más veloces para manejar la manipulación de vía aérea, ni para canalizar, ni para extubar a un paciente. El paciente pediátrico necesita su tiempo. Poco a poco agarrarán su habilidad, agarrarán sus dinámicas, pero en lo que están aprendiendo, dedíquenle su tiempo y su espacio al paciente pediátrico en sus diferentes kilogramos y sus diferentes edades y sus diferentes anatomías. Disfruten sus pacientes pediátricos, hagan lo que aprendieron, no lo olviden, son clases hechas por ustedes, ahora pónganlos en marcha, ¿va? Muy bien, pues cerramos la clase, cerramos el mes, muy seguramente nos vamos a ver en otro año o no sé si en este año para ver anestesia pediátrica compleja. Ahora sí nos vamos directamente a patologías. Ya no hay vuelta atrás con los temas base, pero de aquí es la piedra angular para saber qué es lo que vamos a hacer con cada patología del paciente. Creo que el examen es el día lunes, el horario se los van a notificar. El examen son preguntas basadas en sus propias clases, ¿ok? Les deseo mucho éxito y que hayan disfrutado su mes, chicos. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, doctora. doctora. Bye, chicos. Muchas gracias, doctora. Bye, bye.